Muy buenas a todos y bienvenidos a su canal, Chris Scott. Hoy el tema va a ser muy interesante porque vamos a hablar de un tema que es de interés. Vamos a acabar la redundancia porque es de interés, que es del venirse a vivir aquí a la ciudad de Cancún. Un lugar muy atractivo, mundialmente muy atractivo para nosotros. Y ahora, pero ¿cómo saber nosotros querer conseguir una fuente de trabajo? Porque nosotros no venimos, venimos con lo mínimo, vamos a poner lo mínimo, a un lugar, conseguir un hotel, un momento, o una casa de renta, que ya les platicaré más o menos cómo conseguir esas cosas que a nosotros nos interesa, a ustedes les interesa. Bueno, principal es conseguir esa casa y el lugar donde nos vamos a hospedar, ya que si tenemos un amigo o un familiar, ya sería más fácil establecernos en Cancún, ¿no? Establecer ese objetivo que tenemos nosotros planteados, ¿no? De llegar a esa ciudad y conseguir algo, ser alguien, buscar una mejor vida. Bueno, principalmente es la fuente laboral. Bueno, hay que tener un punto muy claro y definido. No es otro país, no es un país diferente, es una ciudad de un estado mexicano, ¿no? O sea, aquí sí que es lo mismo. Es lo mismo, aunque duela, es lo mismo. ¿A qué me refiero con lo mismo? En cuestión de fuentes de trabajo, misma paga. Misma paga. Ojo, misma paga en los mismos trabajos que tú desarrollarías, ¿no? Que serían en un centro comercial, en centros de alimentos famosos, que ya conocen. Esos lugares es lo mismo. Ojo, con una excepción, la zona hotelera. Y va el punto donde nosotros queremos ir. La zona hotelera. Ese lugar es muy buen pagado. En cuestión, con un punto muy importante. ¿Necesitas saber inglés? ¿Es 100% necesario? No, no es 100% necesario. Pero necesitas saber mínimo el básico. Ya para una mejor, así que tengas un mejor sueldo. Ahora sí que digamos un buen sueldo. Si necesitas el inglés. Otro idioma independiente, pero el inglés es necesario para la zona hotelera en cuestión para un mejor pago. Ojo, no es 100% necesario. Puedes aventarte. Ojo, voy a platicar mi experiencia. Ojo a todos. Mi experiencia. Yo no sabía inglés. Yo llegué a pedir trabajo a un hotel famoso X de la zona hotelera. Y lo conseguí, lo logré. Se dieron las cosas y lo logré. O sea, quiere decir que sí puedes, tú vente, anímate, sí puedes, si en ti está trabajar y echarle ganas, ven con la actitud positiva, sí lo puedes lograr, todo se puede, no te preocupes, no hay limitantes, tú puedes. Bueno, ahora vamos, ¿qué trabajos hay en la zona hotelera? Que es mi interés, no me voy a fijar en la ciudad, porque es muy diferente, aquí en Cancún, está la ciudad y está la zona hotelera, que es a nosotros donde nos queremos guiar, pues independientemente tus deseos, esto es tus deseos, te estoy diciendo, es lo mismo, en cuestión de ciudad normal, lo mismo, misma paga. Si quieres, en tu ciudad ganas, si estás trabajando muy bien, no te vengas, si eso es tu cuestión, trabajar en un lugar, sabiendo la paga, pero pues es tus deseos y tú haz lo que tú sientas, que nadie te diga y tú hazlo. Que se vea difícil, pero pues cada uno batalla con su misma cruz, como dicen, y no hay limitantes, nosotros mismos nos ponemos esa limitación. Los trabajos que puedes desarrollar en el hotel, ¿no? Vamos a empezar por el hotel. El hotel sería de recepcionista. Si tienes experiencia y sabes inglés, vente. Los sueldos están más o menos entre 5,000 pesos a la quincena, 1,000 y algo de vales al mes. Muy interesantes, muy buenos. Con secundaria puedes lograrlo si sabes inglés mínimo, básico, y así tienes la prepa, universidad y sabes inglés y otro idioma, te va a ir muy bien, ya que es un centro muy turístico, en Cancún y la zona hotelera es el lugar muy turístico, mucho americano, mucho extranjero, y te iría muy bien si sabes esos idiomas, te iría muy bien, la verdad, y sí lo harías, porque solo es actitud, es cuestión de actitud y moverte, porque es una ciudad muy movida en cuestión, como dice el dicho, camarón que se duerme, se oye a la corriente, así que tienes que moverte, pero eso en cuestión, eso no te preocupes, lo puedes lograr, ya te platiqué mi experiencia y vine así como si nada y lo logré.
así que también lo puedes lograr. Hay otros trabajos, si no quieres estar en un hotel, encerrado ahí de guía turístico. Hay parques famosos, Shanghai. Puedes trabajar ahí también de mesero, muy buenos. Las propinas, dólares, dinero extranjero, demasiado. La cuestión es moverte, sí, moverte. Pero como te dije, puntos fundamentales. Si tienes planeado venir en unos años, aprende inglés. Si tienes planeado venirte en unos días, meses, semanas, vente. Si es tu deseo, hazlo, porque el tiempo se va, pero se va. Si no lo haces ahorita, no lo haces. Así que mejor vente, prepárate y pues ven y conoce esta ciudad maravillosa que es Cancún. Conoce su gente, conoce a las bellas mujeres que hay aquí, muy bellas, y el buen trato. Y es muy buena ciudad, te vas a encantar. Pero si quieres trabajar y echarle ganas, muy bien por ti. Y yo sé que lo vas a lograr. Y si quieres trabajar de independiente, o sea, no quiero ir a la zona hotelera, no quiero ir a trabajar ni a la ciudad de Cancún, quiero trabajar independientemente, abrir un puesto. Los recomiendo a todos los que quieren abrir un puesto. Unas cosas muy importantes. Electrónica, sí se daría, porque si faltan puestos de electrónica, de comida, guisos ricos de su ciudad, de donde sean, tráiganlos hacia Cancún. Bueno, ahora sí, ya que vimos todo esto, ahora lo fundamental sería los puntos, ¿no? Conseguir casa de renta, porque no te vas a quedar en un hotel es carísimo. Y pues venimos a trabajar, ¿no? Venimos en cuestión a trabajar. O a cuestión, como dije, de turismo. O sea, independientemente esto es de turismo. Si es que necesitas un trabajo, sabes inglés y te quedaste sin nada para viajar, pues te pones a trabajar ahí en la zona hotelera de guía turística o guía turístico, o algo sencillo que ayudes a los extranjeros para pagarte tu viaje. Pero eso ya sería en caso de extraordinario, ¿no? Que pasara, ¿no? Nosotros queremos trabajar y llegamos, ¿no? Conseguir una casa en renta. Si es posible, antes de venir ya conseguir la casa. Grupos de Face, lo puedes conseguir sin ningún problema. Consigue la casa primero antes de venirte, para que por lo menos tengas un lugar seguro donde quedarte, ¿no? Y los segundo punto sería el trabajo. Si es que puedes conseguir un trabajo ya independientemente allá, hacia acá, o sea, que ya lo estés negociando con una persona, un tercero, que es lo mismo, sería mucho mejor. Pero si es que vienes como si nada y te quieres aventar, pero no tienes dónde quedarte, va a ser muy difícil y vas a batallar mucho y va a ser muy tedioso, la verdad, en cuestión. Pero independientemente es tu decisión, pero consigue una casa, si puedes, consíguela. Claro, venir a Cancún, en cuestión de tu zona geográfica, lógicamente. En México lugares hay muy baratos, no sé cómo se maneja en otros lados, pero en cuestión de varios lados sí es muy barato venir a Cancún. Y pues anímate, échale ganas y disfruta esta ciudad. Si es que como vienes como turista o vienes de residente, o sea, a quedarte ya definitivo, échale ganas. Si puedes conseguir trabajo, que nadie te diga que es muy difícil, que es imposible. Pero como te digo, vamos a aclarar los dos puntos fundamentales de conseguir trabajo. Conseguirlo en la ciudad que es Cancún, ciudad Cancún, o zona hotelera, porque es otro mundo, son mundos muy distintos. Son mundos muy distintos en cuestión de dinero, de trabajo, en cuestión laboral, perdón. Entonces quiere decir que si consigues el otro es lo mismo que en todo el país, lo mismo. Y en la zona hotelera es donde está donde puedes ganar un poco más, ¿no? Un extra. Y aparte, pues, puedes agarrar experiencia, conseguir grandes objetivos. Y aparte conocer gente maravillosa, ¿no? De todos lados. En cuestión, esta ciudad es muy diversa. O sea, vas a encontrar muchas personas. Pero ya que vimos todo esto simplificado ya, ojalá y dejen sus comentarios. Y si vinieron a la ciudad y
y ya consiguió un trabajo, me gustaría saberlo. Déjenlo en el comentario, suscribirse al canal. Estoy empezando este canal, me apoyarían mucho, se los agradecería. Y les mando un saludo muy fuerte y échenle ánimo, bendiciones. Y yo sé que lo van a lograr. Y no se preocupen, no tengan vergüenza, pierdan la vergüenza en cuestión de eso. Como decía mi abuelita, la única vergüenza es robar. Así que échenle ganas porque hay que moverse y activarse. Y los sueños que tenemos aquí hay que desarrollarlos porque el tiempo se va. Y así que bienvenido a la ciudad de Cancún y échenle ganas. Y yo sé que ustedes pueden. Y bienvenidos a Cancún.